Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Siguiendo el libro de Isaías, hoy estas palabras nos llenan de felicidad y de confianza. Traducidas a nuestro lenguaje, es como decir, aunque se venga el mundo abajo, el amor de Dios no se acaba. Y así es. Esta convicción interior nos sostiene cuando todo tambalea a nuestro alrededor. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Señor, no tardes más, ven Señor Jesús, ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús, desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús, ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús, ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos envía a su Hijo, se encarna en medio de nuestra historia, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Eucaristía, queremos reconocernos como siempre pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, nuestras culpas nos entristecen y nos hacen indignos de tu amor. Te pedimos que la venida salvadora de tu Hijo nos colme de una inmensa alegría,
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Grita de alegría estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en gritos de alegría. Aclama tú que no has conocido los dolores del parto, porque los hijos de la mujer desamparada son más numerosos que los de la desposada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa, despliega tus lonas sin mezquinar, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas, porque te expandirás a derecha y a izquierda. Tu descendencia poseerá naciones enteras y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no te avergonzarás. No te sonrojarás, porque no serás confundida. Olvidarás la ignominia de tu adolescencia y no te acordarás del oprobio de tu viudez. Porque tu esposo es aquel que te hizo, su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Él se llama Dios de toda la tierra. Sí, como a una esposa abandonada y afligida, te ha llamado el Señor. ¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud? Dice el Señor. Por un breve instante te dejé abandonada, pero con gran ternura te uniré conmigo en un arrebato de indignación. Te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno, dice tu Redentor el Señor. Me sucederá como en los días de Noé. No inundaría de nuevo la tierra. Así he jurado, no irritarme más contra ti, ni amenazarte nunca más. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti. Mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor, que se compadeció de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los enviados de Juan el Bautista partieron, Jesús comenzó a hablar él a la multitud diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cada vez más cercanos a nuestra Navidad, en este tercer ya domingo, semana que partimos desde el domingo 12, ¿verdad? Y estamos transitando y estamos meditando sobre el gaudete, es decir, sobre la alegría. Pero ya lleva que esta alegría que el Señor nos trae y nos exige y cada vez, yo puedo entender, como un torniquete, ¿verdad? Nos va apretando y nos va diciendo cómo tenemos que vivir como cristianos. Dice que después de que parten estos discípulos, ayer escuchamos que venían estos dos discípulos a preguntarle a Jesús, ¿de pico cure yuta ajina? Otro pico la uta ajina. Y la respuesta del Señor fue a través de sus actos, ¿verdad? El abrir los ojos, el abrir la capacidad de escucha, la capacidad de hablar, de anunciar, de pronunciar el nombre de Dios para con los demás. Se dan cuenta que no es entonces simplemente una sanación allí concreta en el sentido biológico incluso, ¿verdad? Tal vez también, no hay ningún problema, pero lo que nosotros leemos y entendemos aquí en el Evangelio principalmente es esa sanación espiritual. Ya esa curar de la ceguera. El Señor que nos cura de nuestra ceguera significa que nos damos cuenta de cuál es el camino que tenemos que seguir en nuestra vida, cómo tenemos que comprometernos. Como así también la escucha de la palabra de Dios. Y ahí en los lugares donde Dios nos ha colocado, recuerden que cualquiera de nuestros puestitos donde nos encontramos, aunque lo hayamos conseguido un puesto, por figureti, o porque soy amigo de tal político, o porque pea amoa por algunos favores, porque a votar de entonces ese puesto pea igual, a pesar de que estés ahí en una forma que te conseguiste en una cachalla ya de porque esa es una mentira, ¿verdad? Pero en fin, pero estás ahí y el Señor ahí ahora te quiere ver. Porque si el Señor te puso ahí a pesar de las dificultades, porque recuerden que también en la Biblia encontramos ciertos elementos así, ¿se acuerdan la cuestión de Jacob y Esaú? Por ejemplo, ellos, ¿verdad? Este muchacho Jacob que roba la misma primogenitura a su hermano Esaú. Pero imagínense, después Jacob es a través de la mentira, llega, pero tuvo que purificarse, ¿verdad? De esa purificación, pero para hacer aquello que es debido. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está proponiendo? Miren, apenas dice que ellos se van, estos dos discípulos, que el número 2 quiere decir la comunidad, entonces se está refiriendo a nosotros, dos discípulos, a la comunidad. Dice, comenzó a hablar sobre Juan el Bautista.
Cuando hay te año que trata a esta PM más vagina pe jarriero pea pe caray pea más lo guapo. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una caña agitada por el viento. ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido con refinamiento, etcétera, etcétera. No, le dice, verdaderamente un profeta. Pero no nos olvidemos qué es lo que Jesús está haciendo con esto. ¿Es solamente por ensalzarlo a Juan el Bautista? No. Recordemos el contexto histórico, le estamos hablando a una comunidad judía. Estamos hablando al judaísmo. Aquí es el diálogo en realidad entre el cristianismo y el judaísmo. Juan el Bautista está representando al judaísmo, al Antiguo Testamento, y Jesús está representando a el cristianismo, a lo que está naciendo, pero que está viniendo desde el judaísmo. Lo que hace el autor sagrado es unir y al Antiguo Testamento y le dice, no piensen que el Antiguo Testamento hay que pisotearlo. Esto es de San Lucas y esto lo presenta de esta manera a través de la figura de Juan el Bautista. A través de Mateo, ustedes se acuerdan cómo lo presenta Jesús al Antiguo Testamento. Dice, yo no he venido a abolir nada de la ley, ¿entienden? Sino que a darle cumplimiento. Y como ya quisiera que esté verdaderamente cumpliéndose todo esto que nosotros hemos leído y estamos esperando en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando le están ensalzando a Juan el Bautista, están ensalzando todo el camino del Antiguo Testamento. Todo lo que los profetas habían anunciado al pueblo, porque Dios les ha dado todo, pero ahora, con la presencia de Dios mismo, es decir, con la encarnación de Jesucristo, que la salvación está aquí en medio de ustedes. Es decir, Juan el Bautista, que está representando aquí, no es el Antiguo Testamento, no es un hombre vestido con refinamiento o con suntuosas vestiduras. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Qué es el Antiguo Testamento entonces? Es esa voz que grita al hombre, que nos grita a nosotros, que le estaba gritando en su contexto histórico al judaísmo y les dice, pehendú, pehuatá, pejesha, vaisha peñan de yara o uma benabritepe a través de la figura de Jesús y levántense, miren, entiendan que Dios ya está en medio de ustedes y que ya les ha traído la salvación, el cumplimiento de Dios ya se ha realizado en la persona de Jesús. Acéptenlo. Amén. Adherirse, la fe total en Jesucristo. Esa es la propuesta entonces del evangelista hoy a través de esta lectura. De eso, no es solamente alabar a Juan el Bautista, sino que es mirar lo positivo que ha ofrecido siempre el Antiguo Testamento para que nosotros podamos llegar verdaderamente a adherirnos a Jesús. Porque fue todo el camino trazado por Dios para que nosotros podamos llegar a adherirnos en la fe a Jesús. Por eso es que termina, y termino también con eso nuestra reflexión, dice, el que escucha, ¿verdad? Todo esto, los publicanos, coña convertipaco, reconocieron la justicia de Dios, recibieron el bautismo de Juan, es decir, con hindú, ya se sensibilizaron a la propuesta y al anuncio del Evangelio, pero después termina diciendo, pero lastimosamente los fariseos, los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por Juan el Bautista, es decir, al no entender en realidad el Antiguo Testamento, frustraron el designio de Dios para ellos, Esta entonces es una crítica tremenda que le está haciendo al judaísmo. También esto, queridos hermanos, es para nosotros hoy, de otra manera. Nosotros podemos decir lo mismo. Esta mañana de ella, el ayahuasca cristiano lleva que estamos bautizados, que primera comunión, que confirmación, que ñaña confesada de vez en cuando, pero después en el fondo, hay una verdadera aceptación de cambio, de trabajo. ¿Se ve o no se ve la acción de Dios en nuestra vida? Que se tiene que ver en el aspecto sociocultural, es decir, se tiene que notar en la comunidad. Tiene que ser esa comunidad que crezca. No puede haber entre nosotros una separación entre ricos y pobres, poderosos
y vasallos, etcétera, etcétera. No, no puede haber. Porque si entendemos el Evangelio, quiere decir que nosotros, como los santos, ¿verdad?, vamos a procurar siempre elevar en la dignidad al hombre, porque todos somos responsables ¿de qué cosa? De nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada invocación respondemos: ven, ven, ven Señor Jesús. Ven, ven, ven Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, para que acompañe al pueblo en sus situaciones de abandono y reviva la esperanza en los fieles, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor Jesús. Por las autoridades de nuestro país, para que preparen sus corazones y allanen sus senderos para el Señor, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que fructifiquen en ellos el espíritu de renovación y sientan el amor de los demás, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor Jesús. Por la juventud, para que fomente la fraternidad y una vida de santidad, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor Jesús. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos
la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todo el clero, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Imploramos la presencia de nuestra Madrecita que camina a nuestro lado
y que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen
Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Ven, Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero. Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes. Contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena. Bendición de los sacramentales. Bendición del Niñito Jesús. Confesión. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Seguimos con la Cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia. Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo. Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos. Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio luminoso. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná.
Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva,
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabías qué es la Navidad?
La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías, en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad?, a todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente
nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad.